espiritual de Félix Santino, Ana Rosa Jazmín, Fabriciana, Erenio, Sofía Esther y Arturo Ismael. Por los difuntos: Pedro Ramón, Porfiria, Amalio, hermana Elisa, Gregoria y Joaquín, Angelito, Jesús María. También por el trabajo de Marta Isabel y por la pronta recuperación de los agentes penitenciarios de emboscada. Hoy se recuerda la fiesta de San Pío X, Pío X Papa, y es considerado como el patrono de los catequistas. Así que en esta misa queremos recordar por tantos servidores catequistas que prestan sus servicios en las diócesis, en las parroquias, en los barrios, en fin, en todos los lugares. Muy especialmente entonces encomendamos a todos ellos este servicio pastoral, la catequesis. Nos unimos a todas las intenciones de ustedes y a los que nos siguen también por las redes sociales. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, que Dios los dé una sincera conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa San Pío X. Concédenos que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Las exigencias de seguir al Señor requieren de nosotros una escucha atenta a su palabra. Prestemos atención. Lectura de la profecía de Ezequiel. La mano del Señor se posó sobre mí, y el Señor me sacó afuera por medio de mi espíritu, y me puso en el valle, que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones, y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Tú lo sabes, Señor. Él me dijo: Profetiza sobre estos huesos, diciéndoles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor, y estos huesos: yo voy a hacer que un espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes,
haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, los infundiré un espíritu y vivirán, así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé, como se me había ordenado, y mientras profetizaba se produjo un temblor, y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios y que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo: convoca proféticamente al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu: así habla el Señor. Ven, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como él me lo había ordenado, y el espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: se han secado nuestros huesos y se han desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza diciéndoles: así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes. Los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y lo haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Que lo digan los redimidos por el Señor, los que Él rescató del poder del enemigo y congregó de todas las regiones del norte y del sur, del oriente y del occidente. Den gracias al Señor porque es bueno. Los que iban errantes por el desierto solitario, sin hallar el camino hacia un lugar habitable, estaban hambrientos, tenían sed y ya les faltaba el aliento. Den gracias al Señor porque es bueno. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Los llevó por el camino recto y así llegaron a un lugar habitable. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Den gracias al Señor porque es bueno. Lo güero pájaro güero que va, peneñe ero ñamindu toma gemina upereceba, toma neje ora putu toma gemina upereceba, toma neje ora putu aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Gloria Señor. a ti, Señor. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de San Pío X, patrono de los catequistas, nos encontramos con estas dos hermosas lecturas bíblicas. El primero es del profeta Ezequiel, donde más o menos a través de una cierta comparación, digamos, o presentada una situación un poco medio que da miedo, ¿verdad? De ver tantos huesos amontonados sin nada. Es decir, es como presentar toda una numerosa cantidad de muertos, de personas que están ahí encimadas unas de otras. Y entonces eso como que esa descripción utiliza el profeta Ezequiel. En realidad Dios le va guiando al profeta Ezequiel para poder transmitir a ese pueblo de Israel una esperanza. No todo está perdido, ellos, no todo está perdido. Aunque nuestros ojos vean que hay muertes, que no hay vida por ningún lado, que todo parece fatalidad, que todo parece que es muerte y destrucción, para Dios no es así. Dios ve de otra manera. Dios ve de otra perspectiva. Entonces, el profeta Ezequiel, entonces lo que hace es, su misión es alentar al pueblo, alentar a ese pueblo que está deprimido, alentar a esas personas que prácticamente han perdido toda esperanza de vida mejor y han caído, digamos, en el vacío y han caído a lo mejor en como se cae en la tumba, están en la muerte. Y por eso Dios le dice al profeta Ezequiel: vete y profetiza, dile a mi pueblo así. Y entonces convoca, profetiza, y tú dirás de esta manera al pueblo. Entonces Ezequiel, con la obediencia de un profeta que sigue la orden de Dios, por decir así, porque el profeta nunca habla su propia palabra, digamos, es un vehículo, es un medio nomás. Dios utiliza siempre a las personas para poder hacer llegar su mensaje. Entonces dice el profeta Ezequiel: yo profeticé, yo hablé como el Señor me lo había ordenado, y el Espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies, y era un pueblo numeroso. Estos huesos son toda la casa de Israel. Se han secado nuestros huesos y se han desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Pero no, ahora la cosa va a ser diferente. Ahora esta situación va a cambiar. Entonces yo mismo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Esta es la palabra de esperanza. Qué interesante es esta frase nomás hoy. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes y le haré salir de ellas. No está hablando dentro de un lenguaje de resurrección. Y nosotros los cristianos creemos en la resurrección de los muertos. Creemos en un mundo futuro. Creemos en la vida eterna. Los saduceos, que decía el Evangelio de hoy, los fariseos se enteraron que Jesús le había hecho callar a los saduceos
¿Quiénes eran los saduceos en tiempo de Jesús? Los saduceos eran un grupo de personas, grupo así, era una secta, que no creían en la resurrección de los muertos. Y cuando Jesús empezó a tocar el tema de la resurrección, de que van a volver a vivir, aunque mueran sus cuerpos, ustedes resucitarán, dijo Jesús. Cuando ellos escucharon la palabra resucitar, entonces empezaron a reírse de Jesús, empezaron a burlarse de él. Y entonces le contó un caso para poner a prueba a Jesús. A Jesús siempre se le quiso poner a prueba, a ver si podía decir mal o equivocarse en algunas cosas. ¿Y cuál era la pregunta que le hicieron los saduceos a Jesús con respecto a la resurrección? Era lo siguiente. Jesús, la ley de Moisés, la ley de Moisés, sin dejar descendencia, su hermano puede casarse con la viuda para poder dejar la descendencia, mantener el apellido, y así. La descendencia era un tema capital en el Antiguo Testamento. Y bueno, ocurrió así. Una mujer se casó con un hombre como corresponde, pero murió el hombre sin dejar descendencia, sin tener hijos. Entonces se casó con él su hermano, y también murió y tampoco tuvo hijos. Y después se casó el otro, así 5 hermanos vio, y los 5 se casaron con una mujer, sin dejar descendencia. Y la pregunta es, cuando resuciten todos estos, ¿de quién será la mujer? Medio difícil, lento la pregunta, pero entonces Jesús le mira y atentamente y le responde con toda naturalidad, como suele hacer. Y le dice, en esta tierra, en este mundo, hombres y mujeres se casan, tienen hijos, tienen familia. Perfecto, está bien, porque eso lo han elegido. Pero cuando resucitemos, cuando todos lleguemos a compartir el reino de Dios, allí ya no habrá eso, no habrá necesidad de casarse ni de tener hijos. Seremos como ángeles, seremos espíritus puros. Y ahí entonces, por eso le hicieron callar. Jesús le hizo callar a los saduceos, quedaron sin respuesta. Entonces, para probar nomás otra vez, los saduceos le dicen a Jesús, para ponerlo a prueba nomás, ya esa misma debe. Maestro Jesús, en forma de ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Mala y importante, vea mala, tú ya vea. Él ahora en cuenta más o menos le dice. Porque los fariseos, los judíos tenían como 600 normas, leyes que tenían que observar. Si cuántos pasos tienen que caminar, cómo tienen que sentarse, cómo tienen que saludarse, todas esas cosas. Mínimo. Por eso Jesús le criticaba. La ley de los judíos era un peso insoportable. Más leyes me meten. Y se olvidaron de lo más importante, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y Jesús aprovecha esta pregunta y le responde. Y le dicen, las cosas es muy sencilla. La cosa no es tan difícil como... no hay que marearse, sino hay que ir a lo concreto y sencillo, a lo práctico. Primero, la ley más importante de todas las leyes que existen, lo que ustedes conozcan, es amar a Dios sobre todas las cosas. Vea la ley importante, vea. Ese es lo más importante, el primero, que no hay que olvidar nunca. Y el segundo es menos importante, es esto, que va unido, digamos, al primer mandamiento. Yo no puedo amar a Dios como suelen hacer algunos. Yo amo a Dios, pero en la práctica con el semejante, con el prójimo, no le importa a sus hermanos. Esa no es la verdadera religión. La verdadera religión, la verdadera espiritualidad es aquella que se sostiene sobre la base del amor a Dios y del amor al prójimo. No podemos separar eso, como una moneda tiene dos caras. De que tú ya separado, vean, de que tú ya hay pegado, yo vive.
Y es lo que Jesús nos recuerda otra vez en este evangelio de hoy, en este día de los catequistas. Qué importante es para nosotros, y ande ya algo refrescañan de la memoria. A veces nosotros queremos perdernos en muchas cosas que no son importantes, secundarias. A veces le damos más preferencia a lo que no es importante y dejamos de lado lo que es importante. Para el cristiano, lo más importante, lo más principal ya a su vez es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y amar al prójimo como a uno mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley que hizo Jesús. Esa fue la respuesta de Jesús. Jesús queriendo decirle a los doctores de la ley de su época: no se hagan ni una pequeña problema, no se metan en problemas, sino sencilla, la cosa es muy sencilla. A veces la gente tiene esta confusión y te preguntan, ¿qué debo hacer? A Jesús también le decían así, ¿qué debo hacer? Llegué ayer para un hombre muy preocupado por su salvación. Seguramente ayer para o que ranta y su reina vea cuestión. Ya Jesús andaba y su maestro, ¿qué debo hacer para heredar, para ganar la vida eterna? Y Jesús le responda, cumpla los mandamientos. Cumplindarán los mandamientos que voy a pedir. Es ayunan de yarape en primer lugar, es ayune prójimo en segundo lugar. Tan sencilla es la enseñanza de Jesús. Y eso es lo que los catequistas, nosotros los sacerdotes, como que somos también catequistas, enseñamos la doctrina, la palabra de Dios. La enseñanza de Jesús es esta, es práctica, no es algo complicado, difícil de entender. Ustedes que están ahora en la misa seguramente lo entienden muy bien. Yo entiendo muy bien lo que Jesús me está diciendo ahora, que yo debo amar a Dios y amar a mi prójimo, a mi semejante. De esto depende todo. El que cumpla estos dos mandamientos ha cumplido todas. Puede quedarse tranquilos, puede quedarse seguros de que está caminando por el camino recto. Es el camino perfecto que nos lleva a la salvación. Hermanos, tan importante hoy recordar en este día nuestra espiritualidad cristiana. No tiene que ser una espiritualidad aérea, solamente mirar a Dios y decir, ay Dios, qué lindo que sos, y no mirar aquí abajo a tu semejante, a tu hermano, que a veces está a nuestro lado, a veces están con necesidad, podemos ayudarle. Ser el buen samaritano, esa es la espiritualidad de hoy de un cristiano, ser como el buen samaritano. Ustedes conocen la historia del buen samaritano, de ese hombre que fue y encontró a un hombre mal herido, fue asaltado y fue dejado medio muerto. Llegó golpeado y ya asaltado, llegó golpeado y ya joven de ahí, fue un sacerdote del culto judío, ese oyereo fue asado de largo, otro pesan de ahí, y uno, el samaritano de Samaria, un hombre extranjero, ni le conocía quién era, se bajó de su caballo, lo alzó de su caballo y lo llevó a un lugar. Y la hogayarape, cuidamina hacia eso, ponerle el bolsillo cuando la recomía y se han gastado, el mío está gastando, mi gastas ese. A mi vuelta han hacia ayuda a esa misma teco. Bueno, ese hacerse prójimo. Prójimo dice cercanía, ser cercano. Pero donde quiere, el que está junto a vos, el que está cerca de vos. Yo me tengo que aproximar. Ve ahí la aproximación. Yo me tengo que aproximar al otro que necesita. Y el que hace estas cosas es un verdadero discípulo del Señor. Es un verdadero cristiano y catuya lleva. Porque hoy ya por amor a Dios. La caridad es esa. La caridad es hacer las cosas buenas en nombre de Dios. Esa es la caridad. Y la caridad es el acto mayor que nosotros podemos realizar. Qué bueno entonces, en este día, me anduve primera lectura,
Yandegoya hoy ve Pentecostés ya ve. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y sean renovadas, sean creadas todas las cosas. Sin el Espíritu Santo somos pura forma y no tenemos vida. Por eso es importante siempre pedir el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo entre en nosotros para que nos pueda resucitar, para que nos pueda recrear. Entonces ya ponían de ahí una nueva criatura. Eso es lo que dice la primera lectura hoy. Yo les sacaré de su tumba, yo les daré nueva vida. No todo está perdido, hay esperanza, hay esperanza. Y bueno, continuamos nuestra celebración. Vamos a presentar humildemente a Dios, nuestro Padre, nuestras humildes plegarias, oraciones. Por la Santa Iglesia, para que no olvide cumplir su cometido de proclamar la salvación a los pueblos que aún no conocen a Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que se sientan fortalecidos y lleven adelante su ministerio con amor y fidelidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que se preocupen más de las urgencias de los ciudadanos y puedan administrar los bienes estatales con prudencia y justicia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos y agonizantes por el COVID-19, para que el Señor sea luz y salvación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que han fallecido a consecuencia del coronavirus, para que Dios los reciba a ellos con misericordia en el reino de los cielos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros aquí presentes y por los que siguen la Santa Misa a través de las redes sociales, para que contemplando a tu pasión Cacupé, renovemos la esperanza en Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los catequistas que prestan su servicio en las distintas parroquias, para que el Señor siempre les anime, les dé fortaleza, perseverancia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Señor, estas oraciones que en este día de San Pío X te dirigimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongamos en el altar, junto a las ofrendas de pan y vino, nuestras vidas, nuestras preocupaciones y esperanzas, para que, como aquellos dones eucarísticos, sean transformadas por la fuerza y la gracia de Cristo. Con ellos, presentamos nuestro aporte solidario para el sostenimiento de nuestra Basílica Santuario. Acompañamos este momento cantando. Recen, hermanos y hermanas, para que este sacrificio del altar, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida,
la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos en esta mañana, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios. Jesús, reunido con los discípulos en la última cena, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Dándote gracias de nuevo, Padre, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recordamos a tantos hermanos y hermanas catequistas que ya han partido a la casa del Padre. Y de catequista, por ejemplo, yo seguramente mi catequista ya ahora falleció. Así que voy a recordar a esa persona que se encargó de mi formación cristiana. Cada uno ya recuerda, probablemente ya recuerdo en el recuerdo a nuestro catequista que nos iniciaron en la fe, más también nuestros padres, ¿verdad?, que son nuestros primeros catequistas. Y bueno, hay muchas personas que a lo mejor nos inculcaron la vida espiritual, la vida de fe, nos hablaron de Dios, de la Virgen, de los santos, en fin. Hoy en el Día de los Catequistas recordamos muy especialmente. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de Pedro Ramón, Porfiria, Amalio, hermana Elisa, Gregoria, Joaquín y los angelitos Jesús María. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pío X, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como hijos de Dios, tenemos que tener la claridad, digamos, en cuanto a los mandamientos se refiere. No se trata de saber de memoria los 10 mandamientos, que es bueno también recordar, pero lo importante es poner en práctica el amor a Dios y el amor al prójimo. En eso se resume todos los mandamientos. Voy a resumir en 2.
Me acuerdo bien que un sacerdote estaba predicando y hablaba de los 10 mandamientos ahí. En su lenguaje así de guaraní decía, los 10 mandamientos que te tenéis panal de miel, e ir acá, a eñamí, a te 2 gotas en ponaje, y esas 2 gotas, los 10 mandamientos, se resume en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a rezar esta oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Felices los invitados a la mesa del Señor Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Recibamos con fe viva y esperanza el pan de la vida que es Cristo, que Él sea alimento y vida abundante, toda vez que lo comulguemos en este banquete de hermanos. Para los hermanos que siguen desde sus casas, hagamos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oración después de la comunión. Señor y Dios nuestro, al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía seamos constantes en la fe y vivamos unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus seres queridos, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que esta bendición de Dios nos acompañe siempre. Amén. Amén. Nos consagramos a la Madre de Jesús y Madre nuestra, a la Madre de todos los catequistas. Así como María llevó a su hijo en su vientre, cuando fue a visitar a su prima Isabel, entonces ya decía ahí Isabel, la criatura que llevo en mi vientre saltó de alegría. Y ese es lo que tenemos que hacer nosotros como María, llevar a los demás a Jesús. Ya mi pisa. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Así hemos celebrado juntos este misterio tan grande y tan hermoso que es la Eucaristía. Hemos ofrecido a Dios nuestro Padre el sacrificio agradable. Podemos retirarnos en paz. Demos gracias a Dios. Al Señor. Muy buen día para todos. Muy buenos días, Padre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi camino.